Eh, no sé bien cómo funciona este artefacto, porque siempre que he tenido la oportunidad de compartir la palabra, el Señor me ha bendecido, siempre lo he hecho a capela, ¿no? a fuerza de la voz, y realmente a veces capaz que lo pongo aquí abajo, aquí arriba, así que ustedes cualquier cosa me lo dicen. Bienvenido, Carlos, estás en tu casa, ¿eh? Qué bueno de verte, gloria a Dios. Cuando lo vi a Carlos, realmente fue un gozo en mi corazón, y el Señor confirmando cantidad de cosas que el Señor había puesto, porque es eso de que el pastor estaba diciendo sobre lo que los jóvenes tienen que tomar su lugar y llevar adelante realmente la tarea que es evangelizar, es traer las armas a los pies de Cristo. También son almas que se han logrado a través del fútbol. Y uno dijera, bueno, pero ¿cómo has hecho? Es que se han hecho amistades, se han hecho buenos amigos y han podido compartir la palabra de Dios en alguna ocasión, o si no, ellos han visto también el testimonio de una vida cambiada por el poder de Dios. Amén. Y son esas cosas que lo atraen, son esas cosas que atraen, que dice, aquí hay algo diferente. Y le doy gracias a Dios por los jóvenes que están jugando al fútbol, que también están evangelizando con esta forma, con esta manera que Dios le ha dado, porque ellos han abierto su corazón y han dicho, vamos a evangelizar también con el fútbol. Gloria a Dios por los hermanos, amén. Los aliento en el nombre de Jesús para que también sigan adelante con cantidad de tareas ahí. Nosotros no lo podemos acompañar porque fui a jugar una vez y ya no pude más. Fui a jugar y el otro día cuando fui a trabajar me movía todo así. ¿Qué me pasa? Claro, era el fútbol. Que jugando ahí en el hormigón realmente fatal. Pero bueno, gracias a Dios por estás en tu casa nuevamente, Carlos. Es la casa del Señor y aquí recibirás lo mejor, ¿sabes? Porque Dios tiene lo mejor para ti, Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros, amén. Y estaba buscando realmente con denuedo al Señor para decir, Señor, yo no quiero compartir algo que pueda ser de mi conocimiento, sino que sea esa palabra rema, esa palabra fresca, esa palabra de que cada uno de nosotros necesitamos, porque venimos con ansia realmente a la casa del Señor, no solamente para poder alabarlo, para bendecirlo, para expresar con nuestro corazón y con nuestra voz realmente que lo adoramos, porque Él dio todo por nosotros. Él se dio a sí mismo como era igual a Dios, estando con Dios, y no tomó cosa como que aferrarse, sino que se dio a sí mismo y descendió a la tierra, se hizo siervo y murió en la muerte de cruz. Y así nos pudo redimir de nuestros pecados. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué es lo que quieres hablar a tu pueblo? Y yo le decía, Señor, realmente te doy gracias porque aunque es la primera vez que tú me das esta oportunidad de compartir la palabra, pero yo me siento en casa, me siento con mis hermanos amados, con los hermanos que nos encontramos todos los domingos y a veces en la semana y charlamos y vemos esas cosas. Entonces uno podría sentir otro tipo de presión, pero yo realmente le doy gracias a Dios por el amor de Dios que ha puesto en todos nosotros y nos podemos sentir como aquí, como en casa, realmente. Y me siento así, es como si estuviese en el salón de casa, todos juntos, cada uno en un sofá, y así es como nos tenemos que sentir y poder hablar las cosas claramente como el Señor nos dice que nosotros lo hablemos. Y rápidamente vamos a pasar a la palabra de Dios, porque estaba orando. El Señor puso una carga muy fuerte en mi corazón cuando comenzó el año. Yo durante la noche vieja estaba orando y le estaba diciendo, Señor, en unos minutos comienza el nuevo año y ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para tu pueblo?
¿Qué es lo que debemos hacer, Señor? Y Dios puso una carga muy fuerte en mi corazón y realmente es algo que a veces como que me baja en el espíritu, en el sentido de que es como una carga, pero Dios me alienta a seguir adelante, porque es muy fuerte la carga que Dios me ha puesto por el pueblo de Dios. Y vamos a compartir la palabra, que es lo principal. Amén. Vamos a compartir la palabra en el Evangelio de Marcos, a los hermanos que si pueden ponerla en el proyector. Capítulo 12. Capítulo 12. Es una palabra muy conocida, pero es necesario que la volvamos a ver. Versículo 29, desde el versículo 29 al 34. Yo voy a leer en mi versión, ahí tienen, dice, desde el versículo 28 dice, le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Dice, Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Amén. A mí una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es la respuesta de nuestro Salvador. Y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué diferencia había, por ejemplo, con el ladrón que fue crucificado al lado de él? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean la diferencia. Jesús le afirmó que de cierto iba a estar con él en el paraíso, pero a este no le afirmó esa tal cosa. Lo que le dijo fue, no estás lejos del reino de Dios. O sea, que algo le faltaba a este hombre. Evidentemente era conocerlo a él, tener un encuentro personal con Jesús. No solamente que él le hizo esa pregunta para tentarlo a Jesús, pero sino que necesitaba ese encuentro personal, cara a cara con el Señor. Saben, hace un año, más o menos, un hermano amado, lo puedo explicar así, un hermano amado, con todo su corazón, que yo sé que vino de parte de Dios, me dijo, Richard, ¿por qué piensas que los pastores no predican sobre el Apocalipsis? Porque la venida del Señor está cerca y muchos de la iglesia se quedarán. ¡Wow! Mientras el hermano me lo preguntaba, yo estaba orando y decía, Señor, ¿qué le digo a este hermano? Seguramente él lo tomó también de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. También en otra parte dice que donde estén dos, uno va a ser tomado y el otro dejado. Porque el propio Jesús dijo que en la iglesia había mucho trigo, pero también había cizaña. Y que en el momento que Él viniera, esa cizaña se iba a quedar,
y el trigo se iba a ir con él. Amén. Entonces, yo le dije al hermano, mira, yo lo que pienso es que ¿por qué los pastores en muchas iglesias no predican sobre Apocalipsis? Es porque nosotros y pensamos que todos tenemos que preparar a la gente para ganador, ¿no? Tenemos que hacerlo a ganador, tenemos que hacerlo para que todos se vayan con Cristo. Amén. Y entonces, realmente lo pienso así. ¿Por qué? Porque es como si nosotros fuésemos director técnico, aquí otro dicen coach, otro es el mister del equipo, y lo prepara el equipo para el descenso, ¿no? Es una cosa así. Y yo le dije al hermano, mira, no me salió otro ejemplo en el momento, y le dije, tú sabes que los católicos antiguamente creían que iban al purgatorio. Ahora el Papa ya había dicho que no existe tal y tal cosa. Pero era como si fuese como que los curas prepararan a la gente no para la salvación, sino para ir al purgatorio. O sea que lo preparaban para perder, ¿no? Eso es una locura. Por eso nosotros tenemos que alentarnos unos a otros y también los pastores. Yo pienso que Dios le puso el sentir en el corazón para que todas las almas sean salvas. Amén. Y entonces el Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor agregaba las almas que iban a ser salvas. Y el Señor hasta ahora continúa agregando a la iglesia las almas que han de ser salvas. Amén. Pero fíjense en el verbo. El verbo es han de ser salvas. Futuro. O sea que las almas no vienen salvas. Las almas el Señor las trae. Pero esas almas han de ser salvas. No están salvas. Tiempo futuro. Han de ser salvas. Y eso es lo que tiene que mover realmente al pueblo de Dios y a sus pastores para que esas personas que Dios trae con su amor, con su misericordia, a través de también lo que ellos están pasando en su vida, para que sean salvas. ¿Para qué? Para que aquí le enseñemos a cada uno de ellos que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, por amor, para que ellos, a través de la fe, por medio de la fe en Jesucristo, sean salvos. Ese es el gran objetivo de Dios. Por eso estamos aquí. Pero el Señor le dice, Jesús le está diciendo, todo esto se basa en 2 mandamientos. ¿Saben? El primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, lo voy a leer de la palabra que es lo mejor, tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. El segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, no hay mandamiento mayor que estos. Y siempre nosotros estamos, por esas almas que el Señor trae aquí, nos preocupamos mucho por amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en eso nosotros ponemos ese énfasis. Pero realmente Dios no quiere que nosotros pongamos ese énfasis en ese mandamiento. Sí lo quiere, pero dice en su palabra que el segundo mandamiento es similar al primero, parecido, pero no es igual. Entonces cuando nosotros miramos así y miramos la palabra del Señor y vemos los 2 mandamientos, ¿qué conclusión podemos sacar primero? ¿Qué conclusión sacar de estos mandamientos? La conclusión que yo llegué y el Señor me puso es que es evidente que el primero está primero y el segundo está segundo.
Entonces, va a decir, Richard, tuviste que orar y ayunar y todo, gran revelación que tú tienes. El primero está primero, el segundo está segundo. Qué revelación que tuviste. Gloria a Dios. ¿No? Y entonces, pero ¿cuál de esto es lo importante? Justamente eso, que el primero está primero y el segundo está segundo. O sea, primero está Dios y después nosotros, y el que está al lado, y el que está al lado se llama, el que está próximo a nosotros, pero también es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos en la fe. Todos los que están a nuestro alrededor y todas aquellas personas a las cuales nosotros amamos. Pero primero está Dios y segundo estamos nosotros y el prójimo. Lo primero está primero y lo segundo está segundo. Es evidente, pero quiere Dios que nosotros sepamos que nosotros debemos amar a Dios primero y después a nosotros, porque generalmente el ser humano pone lo segundo primero y lo primero segundo. Ese es el problema. Y esta es la raíz del mensaje. Primero está primero y segundo está segundo. No hay más. No hay más. Estos son los dos mandamientos que tenemos. Los principales, donde en Mateo dice ahí donde se avanzan la ley y los profetas. Esos son los dos pilares. Y entonces vamos a... todo esto viene de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Ya Dios le está diciendo al pueblo de Israel cuando le da la orden y realmente levanta a ese pueblo como un pueblo escogido. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tu hijo y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Léase aquí el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. No lo quites, por favor. Gracias. Amarás al Señor tu Dios. Ahí está el primer mandamiento. Pero también ahí es cuando dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Ahí está el segundo mandamiento. Ahí está el segundo mandamiento. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y diligentemente enseñarás a tus hijos. Ahí está el segundo mandamiento. Fíjense, primero está Dios y segundo dice, y esta palabra yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí estamos nosotros. Y nuestros hijos también es nuestro prójimo. Ahí están los dos mandamientos. Ya el Señor estaba de la antigüedad enviando y diciendo que estos dos mandamientos son los más importantes. Entonces, podemos decir que amar, hermanos, podemos volver a Marcos 12 y así vemos las 4 palabras fundamentales dice, amar no es un mero sentimiento, sino es una decisión que nosotros tomamos, una decisión voluntaria de obedecer sus mandamientos y adorarlo exclusivamente a Él y solamente a Él. Eso es lo que es el amor que nosotros le podemos hacer hacia Dios. Ese es ese amor que nosotros tenemos hacia Dios. Y dice 4 partes. Corazón. Entonces nosotros decimos, el corazón en nosotros significa hacer la voluntad de Dios, aunque nosotros no nos sintamos el deseo de hacerlo.
Eso es cuando nosotros expresamos con nuestro corazón nuestra adoración al Señor. Voluntariamente nosotros hemos decidido amarlo, pero también es hacer la voluntad de Dios, aunque nosotros no lo quisiéramos. Esa es una expresión desde el corazón, el amor que tenemos hacia Dios. Y ahí en Lucas, no lo busquen, pero en Lucas 22, 41 al 44, ahí estaba Jesús en Getsemaní y realmente estaba, ya cuando iba a ser entregado, estaba arrodillado y clamaba a Dios y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y sudaba gotas de sangre, dice la palabra. Y entonces estaba ahí Jesús diciéndole, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Gloria a Dios. Amén. Y ¿saben una cosa? Generalmente en muchos lugares ustedes habrán escuchado que Jesús, en ese momento que sudaba gotas de sangre y que decía esto de que pasara la copa de él, dice, pasa esta copa de mí si puedes, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces se dice que sudaba y que tenía, porque él sabía que lo iban a crucificar. Nada más lejos de la realidad. Jesús no sudaba gotas de sangre por eso. Porque si no, los cristianos que fueron crucificados y que cantaban alabanzas al Señor cuando fueron crucificados y cuando los echaban al foso de los leones o lo ponían en el circo romano y mientras estaban muriendo y cantaban alabanzas de tal manera que impactó el corazón de aquellos que lo veían. Entonces vamos a decir que esos hermanos fueron más valientes que Jesús. No. Si alguna vez escucharon eso de que Jesús tenía miedo, entre comillas, o sudaba la sangre porque iba a morir en la cruz del Calvario, no lo crean. Porque si no, sería de que esos, como yo le decía, que murieron, realmente tenían más valor que Jesús. Y no es cierto. Jesús dijo que pidió esa copa, que pasaran esa copa de él, porque él se iba a hacer maldición y porque iba a llevar el pecado del mundo, de los tuyos, los míos, los de todos, los de las generaciones pasadas, de las generaciones venideras, sobre sus hombros. Y iba a estar 3 horas separados del Padre durante toda la eternidad. Su sangre por nosotros. Fue el único. ¿Cómo no vamos a amar a un Dios tan grande? ¿Cómo no vamos a amar a un Señor que dio todo por nosotros? ¿Cómo no le vamos a amar de todo corazón? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Evidentemente que sí. Cuando nosotros tenemos ese encuentro personal, que este hombre, cuando le dijo Jesús, le dijo, estás cerca del reino de los cielos, pero no estás en el reino.
Es ese encuentro personal que nosotros debemos tener con el Señor. Es eso que le faltaba a este señor. Pero nosotros lo hemos tenido, gloria a Dios, porque Él nos amó primero. Por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Aleluya. Es realmente, ¿cómo nos vamos a amar con nuestras almas? Allí donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero primero tiene que ser el sentimiento hacia el Señor y luego hacia los demás, luego hacia mí y luego hacia las demás personas. ¿Por qué? No habrá persona en el mundo, ni hijo, ni padre, ni esposa, ni esposo, nadie te puede dar la paz, nadie te puede dar la fe y nadie te puede dar la salvación. Aleluya. Solamente Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso que el Señor puso esta palabra en mi corazón, porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y todos lo conozcan. Y todos nos gocemos en la presencia del Señor cuando estemos junto ahí, cuando el Señor venga a buscarnos, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero no solamente eso, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, porque a veces nos llama antes de buscar a su iglesia. Y si estamos hoy aquí, pero dentro de un rato podemos estar en la presencia del Señor muertos. Y hay muchos se preocupan y oran para que el Señor vuelva pronto. Y el Señor les dice a todos ellos, ustedes ya tienen la corona. Aquellos que piden que el Señor venga pronto, ya tienen su corona. El Señor en su momento le dará su corona. Es muy interesante saber, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, vamos a recibir, o hay 5 clases de coronas, pero no es el tema. Pero es importante saberlo. Pero una de las coronas es justamente a las personas, a los hermanos que están orando para que el Señor venga. Pero ¿saben una cosa? Dice el Señor que a veces lo tienen por retraso. Como que se demora el Señor, tú no vienes. El Señor dice, porque quiero que las almas que he agregado a la iglesia sean salvas. Por eso que no vengo tan pronto. Es porque las almas que yo he traído a la iglesia, muchas de ellas no son salvas y han de ser salvas. Y este es el camino. El pastor estaba hablando de los jóvenes y de poner su vida al servicio de Dios. Miren, hermanos, sean jóvenes, niños, mayores, este es el principal, este es el camino, esta es la forma, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma. Porque cuando nosotros amamos con nuestra alma, sus pensamientos son nuestros pensamientos. Y cuando amamos con nuestra alma, sus sentimientos son nuestros sentimientos. Y cuando amamos con nuestra alma, sus decisiones son nuestras decisiones. Amén. Y el Señor dice, amarás también con toda tu mente. Dice, la mente es la parte principal de nuestra alma, es lo que guía todo nuestro ser. Dice en Romanos 8:6, dice que la mente puesta en la carne, es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Aleluya. Y entonces dice en Romanos 12:2, también dice que nosotros debemos ser transformados. Nuestra mente, tiene que ser transformada nuestra mente, renovados, dice, en vuestro entendimiento, dice el Señor. Nuestra mente tiene que estar activa en buscar y renovarse en el Señor. Amén. Y después
Dice el Señor que tiene que ser también con todas nuestras fuerzas. Entonces nuestras fuerzas, es eso que el pastor decía, que tomáramos, bueno, yo no soy tan joven, pero que los jóvenes tomaran, puso el pastor, ¿no? Estaba hablando y decía que tomaran con todas sus fuerzas lo que el Señor le había puesto y que llevaran adelante la comisión que el Señor les ha encargado. Pero también es para nosotros, que nosotros debemos de tomar con todas nuestras fuerzas. Y ¿saben una cosa? Primero el corazón, el alma y la mente están dentro nuestro, pero la fuerza, la cuarta, es exterior. Cuando nosotros ponemos todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente en el Señor, realmente nuestras fuerzas serán dirigidas a hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Porque primero nosotros debemos guardar sus mandamientos. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, porque te va a ir bien. Porque te va a ir bien. Porque cuando tú pones lo primero, lo pones segundo y lo segundo primero. Y cuando tú amas a los seres que están alrededor tuyo más que a Dios, te van a defraudar. Vas a salir defraudado. Vas a salir defraudado porque ninguna persona puede dar lo que Dios da. Y si esa persona no te defrauda, por esas casualidades, no te defrauda, esa persona se va a morir porque no es eterna. Y ahí van a empezar tus problemas, porque tú pusiste tu vida mirándola siempre a esa persona, pero esa persona ya no está y tú eres un ente. Porque no sabes para dónde tirar, no sabes para dónde ir, no sabes en quién creer y todavía le echas la culpa al Señor. Tengo aquí, gracias. Sí, gracias, hermano. Voy a tomar ya que ve que me falta. Estamos en casa, ya lo he dicho. Bueno, y entonces, ¿tu vida en qué quedó? ¿Tu vida en qué quedó? Si tú pusiste tus esperanzas sobre esas personas y todavía le echas la culpa a Dios, que Dios te la llevó. Hombre, cuando Dios te está diciendo que tú tienes que confiar primeramente en Dios porque Él es el que te da la paz, porque Él es el que te da la vida, porque Él es el que te da la esperanza, porque Él es el que te da la vida eterna, y encima tú le vienes a decir por qué te la llevaste. El problema no está en Dios, el problema está en ti. Que tú pusiste segundo primero y lo primero segundo. Y ahí están los problemas. Y ahí vienen los problemas de las personas. Cuando le exigen a las personas ser como Dios y que realmente no lo son. Porque tienen errores y si tú no quieres verlo, no lo veas. Pero tienen errores. Y cometen pecados. Pero esa persona se va a morir. Tarde o temprano se va a morir. Y entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Sabe dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? En el cementerio, enterrado en un cajón. Pero si tú amas a Dios, realmente esas cosas no te van a pasar. Porque solamente tú, con ese corazón dispuesto y esa alma, le dirás al Señor: gracias, porque pude tener a mi madre, a mi padre, a mi hijo, a quien sea, pude tenerlo durante tantos años. Te doy gracias, Señor. Yo amaba muchísimo a mi padre. Y le digo más, cuando llegue al cielo no sé si lo voy a ver. Muchísimas veces le hablé del Señor, muchísimas veces le di testimonio, muchísimas veces. Nunca quiso saber nada del Señor. Cuando él falleció allí en Uruguay y yo no pude ir a verlo. Ya hacía 2 años que no lo veía.
Yo como estaba aquí, no tenía los papeles y tal cosa y dinero, no pude ir a ver a mi padre. Él estuvo agonizando durante varios días en un hospital con un cáncer. Yo no sé si lo voy a ver en el cielo. Queda mi esperanza de que nosotros, cuando estábamos ahí en la iglesia, íbamos a predicar a los hospitales y mucha gente se entregaba al Señor minutos antes de partir. Y yo pienso, Señor, por tu amor, tu misericordia y por amor a tu nombre, yo sé que no le habrás dado la última oportunidad aún 5 o 2 minutos antes de morir. Y esa es la esperanza que tengo. Esa es la esperanza que tengo. Pero yo le doy y digo, Señor, gracias. Gracias por la cantidad de años que tú me diste al lado de mi Padre terrenal. Gracias porque me diste la oportunidad de poderlo amar. No te conoció, por lo menos cuando yo estuve en la tierra, cuando estuve con Él, cuando Él estuvo aquí en la tierra. No lo sé, pero de cualquier manera le doy gracias. Cuando yo llegué fui a Uruguay a los varios años y me paré frente a la tumba de mi padre. Recuerdo que llamé por teléfono a mi hermana, que estaba aquí en España, y le dije, no sé qué hacer, no sé qué decir frente a la tumba de mi padre. No sé, porque no puedo orar por los muertos. Señor no le quiere que oremos por los muertos. No quiere que oremos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivo. Ya lo dijo el Señor. Dios de Isaac, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le estaba diciendo Jesús también a los fariseos. Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Ellos, aunque no estén en nuestra presencia, pero están en la presencia del Señor. Amén. Y están vivos. Porque Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Pero yo estaba delante de la tumba de mi padre y estaba diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? No puedo orar por él. Simplemente le dije, Señor, gracias por la cantidad de años que tú me regalaste para estar con él. Entonces es cuando tú pones eso, tu esperanza, tu anhelo en el Señor y Él no te defrauda. Amén. Él no te defrauda. No te va a defraudar jamás. Jamás, por amor a su nombre, por amor a su palabra. Él realmente así lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto que está diciendo el Señor? Amén. Y realmente que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque muchas veces nosotros ponemos las cosas en segundo término al Señor. Entonces yo le decía al Señor, Señor, tu palabra para edificación de tu iglesia. Y el Señor empezó a poner cosas en mi corazón. Y yo dije, Señor, ¿cómo voy a compartir esas cosas? ¿Cómo voy a decir esas cosas? Es la primera vez que el pastor me llama a compartir la palabra. Le digo, Señor, si yo comparto esas cosas, esos pensamientos que tú vas a poner, seguramente será la última. El Señor dice, habla mi palabra. Señor, le dije, cuando estaba orando, le decía, Señor, si quiere predico sobre los diezmos, que nadie quiere hablar, sobre tus ofrendas. El Señor me dijo, habla mi palabra para edificación de mi iglesia. Habla mi palabra. El Señor, ¿pero qué quiere decirnos? Es que yo tengo algo que amonestarnos, dice el Señor. Vamos a pasar, los hermanos, que ya le pedí a Primera de Juan, capítulo 2, rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2, de 3 al 5. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¡Wow! Esto me derribó, hermano. Esto me derribó. ¿Por qué? Porque dice, el tal es mentiroso.
El tal es mentiroso. El que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y el Señor no se corta, no se anda con chiquitas, no se anda para pasarle la mano sobre el lomo, hermano. Nos dice, el tal es mentiroso. Y si nosotros hemos puesto los mandamientos al revés, segundo primero y el primero segundo, y no guardamos los mandamientos correctamente y todas estas cosas, somos mentirosos. Y la verdad no está en Él. Y el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el libro de Apocalipsis, cuando le revela a Juan, le dice, los que aman la mentira y la practican, los tales no entrarán al reino de los cielos. Y si somos mentirosos y no guardamos sus mandamientos, el Señor nos habla de que realmente nosotros tenemos que poner, como hay un dicho que dice, las barbas en remojo, porque el Señor nos está dando oportunidades para que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor y que realmente pongamos las cosas como tiene que ser. Primero el Señor, segundo nosotros y los que están con nosotros. Amén. Dice, pero que guarda su palabra. Él verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. Amén. Dice, nosotros estamos siendo perfeccionados por su amor. Y es realmente donde nosotros tenemos que tener nuestra meta, estar en el Señor. Y de esta manera nosotros si guardamos los mandamientos, ya no se va a cumplir aquello de que, como me preguntó el hermano, el Señor viene pronto y la mitad de la iglesia se va a quedar. Es muy fuerte, pero nosotros tenemos que procurar. Nosotros tenemos de procurar amar al Señor sobre todas las cosas. Amén. Que el Señor esté primero en todo. Pero no es porque al Señor se le antoje, es para que el Señor nos vaya bien, porque es el único que no nos puede defraudar, es el único que nos puede salvar, es el único que nos da la paz, es el único que nos da el amor, es el único que nos da la esperanza, es el único que nos da la sabiduría, el único que realmente Él está con nosotros en todo momento, que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos provee de las cosas, en el que podemos estar solamente en Él, confiados en Él. Él es el único. ¿Qué otra persona puede hacer lo que Dios hace? Nadie, jamás nadie puede hacerlo. Amén. Y entonces, ni siquiera nosotros mismos. Y el Señor me decía, habla a mi pueblo, porque saben una cosa, hay una creencia que dice entre los cristianos muy extendida, que las personas que vienen a la iglesia realmente quieren tapar lo que realmente son. Y aquí nos comportamos de una manera y allí afuera nos comportamos de otra. ¿Saben una cosa? Eso no es así. No es así. Porque aquí en la iglesia es como nos vemos. Como somos es como nos vemos. Y como nos ve el Señor. Porque afuera nosotros podemos andar y nos mimetizamos con la gente del mundo si queremos andar en el pecado y si queremos hacer cosas que no nos convienen. Y nos mimetizamos y no hablamos en nuestro trabajo del Señor y decimos palabrotas y hacemos chistes verdes y cosas así, como se dicen, y no hacemos las cosas que convienen y estamos en el instituto y hacemos cosas que no convienen, y ahí nos mimetizamos con la gente del mundo. Y muchas veces se encuentran dos cristianos hace años que estaban en la misma clase o en el mismo trabajo y dicen, yo no sabía que tú eras cristiano. No, y yo tampoco. Y se sabía que tú eras cristiano. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se entiende eso? Simplemente es porque nunca mostraron que fueron cristianos
y siempre taparon su luz. Y se mimetizaron. Se mimetizaron con el mundo. Pero el Señor dice que cuando nosotros estamos aquí en la iglesia es cuando realmente mostramos lo que realmente somos. Porque aquí es donde se ve cuando nosotros ponemos las cosas, lo segundo primero y lo primero segundo. Aquí es el lugar, aquí es el sitio, porque Dios no puede ser engañado, jamás. ¿Saben una cosa? Dije, Señor, ¿qué podemos hacer? El Señor me dijo, dile a mi pueblo que puede mejorar, que debe de mejorar, para que realmente sean cristianos. ¿Saben? Hay un debate entre mucha gente diciendo si somos salvos o no somos salvos. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, no entres en vanas palabrerías o en discusiones que no convienen. Hermano, de parte de Dios te digo, si tú eres cristiano, estás salvo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si eres cristiano, eres salvo en el nombre de Jesús. Pero el tema es que seas cristiano. Ese es el tema. Y eso solamente lo puedes solucionar tú con el Señor. Ni siquiera el pastor, por más que lo intente, porque sé que ama a las almas, ni siquiera él puede solucionarlo. Ese es un problema tuyo con el Señor. Es algo que tú tienes que arreglar con el Señor. Tú eres cristiano, entonces vas a recibir la corona. Amén. Porque es la palabra de Dios. Nosotros vamos a estar delante del Señor. Y le decimos, muchas veces estamos diciendo, uy, cuánto se ha ido el pastor predicando. Muchas veces. Nos vamos de aquí y decimos, ¿cuántas veces decimos eso? Oh, el pastor se alargó en la prédica, pero ¿saben una cosa, hermano? El problema es que nosotros a veces empezamos los cultos tarde. Y ese es el problema, a veces. No es que la culpa la tenga el pastor, el problema es que nosotros llegamos tarde. El problema es que empezamos las cosas tarde. Y saben, el pastor tiene algo en el corazón, porque hoy ha comenzado el culto antes. Y el Señor, yo sé que ha tocado su corazón, porque el Señor hace tiempo, pues yo le decía, Padre, ¿cómo hago para que entiendan de que realmente vengo en tu nombre? Y el Señor dice, dile a mi siervo, al pastor y a los ancianos de la iglesia, dile que hace tiempo que estoy tratando con ellos en su corazón, para que empiecen las reuniones a la hora que tienen que empezar. Hace tiempo que estoy tratando con ellos este tema. Y a la hora que tienen que empezar, debe de comenzar, para la gloria y honra de mi nombre. Porque es solamente de esa forma es que le enseña al pueblo que primero está Dios y después están los demás. Primero lo primero y segundo lo segundo. Eso es. Y cuando nosotros venimos, hermanos, nosotros venimos aquí a la casa del Señor es cuando realmente se nos ve. Otra cosa en el lugar donde se nos ve, decía el Señor, es en las ofrendas. Es en las ofrendas. Mire, hermano, te voy a decir algo de parte del Señor y espero que abras tu corazón y tu mente realmente para recibirlo. Cuando el Señor dice que nosotros debemos de escoger aquella ofrenda durante la semana según cada cual fue prosperado y traerla en la alfolí. Mira, te voy a decir algo, no hay cosa que aborrezca más Dios que te sientes ahí en ese asiento y cuando el pastor llama a los diezmos y a las ofrendas, tú revises a ver qué monedita te quedó suelta. No lo hagas en el nombre de Jesús, no lo traigas, no traigas eso, porque eso es abominable delante del Señor.
Porque el Señor no te dio lo que le sobraba. El Señor te dio lo principal, te dio a su Hijo, te dio a su Hijo que murió por ti. Te da la fe, te da la esperanza, te da la vida eterna. Él jamás te dio lo que le sobraba. El Señor dice, yo no soy un mendigo para que ustedes me den limosnas. Yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo soy el dueño del oro y la plata. Yo soy el dueño de todas las cosas, pero te quiero bendecir. Aleluya. Que el Señor, cuando tú traigas tu ofrenda, si es ofrenda escogida durante la semana que el Señor puso en tu corazón. No estoy hablando de cantidades. Estoy hablando realmente de la calidad. De la calidad, porque Dios es el que está viendo tu corazón. Como decía la hermana recién, cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey David, le dijo el Señor al profeta, no era cualquiera. Ojo, no era un cristiano así como yo, como tú, que estamos aquí. No, era Samuel, el profeta, el ungido de Jehová. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Como decía la hermana, que el Señor traía a través de la hermana. Tú ves lo exterior, pero yo veo el corazón. Al profeta. Que ahora muchos, dentro del pueblo de Dios, muchos tienen carteles, tienen muchos títulos, pero al profeta Dios le dijo, tú ves lo exterior, pero yo veo lo interior. Amén. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir en todas las áreas. En todas las áreas. Y en esa es una. Amén. Y, amados, muchas veces cometemos un error. Nosotros estamos orando y clamando, Señor, dame las naciones. Y el Señor dice, está bien, porque mi palabra dice, pídame naciones y yo se las daré. En el nombre de Jesús. Yo se las daré. Pero también muchas veces le pedimos naciones, pero muchas veces ni siquiera le estamos predicando a nuestros hijos. ¡Wow! Señor, ¿qué es esto? Aleluya, mi corazón realmente...